Dando desde muy tempranito, es el tema de qué hacemos con el dolor cervical. ¿Quién no ha tenido alguna vez ahí un dolorcito? Algunas veces más serio, otras veces transitorio. Y por eso vamos a hablar con el kinesiólogo Ariel Vanela. ¿Cómo estás, Ariel? Buen sábado. Hola, buen día, Judy. Buen día, Mariano. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, la aplicación de la terapia manual en el dolor cervical, ¿de qué forma se aplica? ¿Quién lo puede hacer? Y definamos en conjunto con esta presentación qué es el dolor cervical. Bien. Por un lado, este tipo de terapias lo tiene que realizar un especialista, en este caso serían kinesiólogos capacitados en terapia manual, en el cual las terapias manual hay una gran cantidad de abordajes y de orígenes de ellas que facilitan luego el tratamiento kinésico. El dolor cervical, tiene muchos orígenes, ya que estamos hablando de algo de un significado, digamos, de gran amplitud, ¿sí? Con respecto a lo que es la columna, la mayoría de las patologías que causan distintos síntomas, entre ellas el dolor, pueden ser por diferentes causas, y el gran porcentaje de ellas vendrían por la forma o los hábitos de vida de las personas, ¿sí? Uh-huh. Generalmente la postura en la cual uno utiliza su cuerpo, y en este caso la zona cervical. Sí. Por ejemplo, desde que la tecnología ha aumentado en la vivencia de los seres humanos, el uso del celular y otros artefactos hace que, por ejemplo, tengamos una postura inadecuada, y eso a largo plazo lleve a tener dolencias, ¿sí? Claro. Esas dolencias que son traducidas en que las vértebras van posicionándose en un lugar inadecuado, empiezan a generar compresiones, y varios de esos síntomas pueden ser manifestados en dolor o a través de otros síntomas, como por ejemplo adormecimientos, zumbido en los oídos, mareos, etcétera, etcétera. ¿El adormecimiento puede ser que se suceda en las manos, en los dedos? Claro, cuando depende el nivel en la zona cervical, tiene diferentes niveles, ¿sí? Las vértebras, y de acuerdo al sector en el cual se haya producido una compresión, produce un adormecimiento. Bien. En este caso, en las manos. Y esto, más allá de, obviamente, recurrir a un kinesiólogo, pero si nos pasa esto a menudo, ¿qué consejo podrías darnos, Ariel? Que se nos duermen las manos. Bueno, ante esa situación, el primer paso es ir a un médico, Sí. especialista en columna, Uh-huh. ¿sí? O neurocirujano, donde deberían realizar un diagnóstico certero de qué está sucediendo o qué está provocando ese adormecimiento. Sí. Ante ese síntoma, la mayoría de las veces es por un problema a nivel discal, ¿sí? Uh-huh. Podrían ser otras causas, una contractura muscular, un dolor miofacial, etcétera. Y posteriormente al diagnóstico, el tratamiento con la terapia manual que harían empezar a ver si podemos aliviar o hacer desaparecer esos síntomas. Bien, bien. Bueno, ahora vayamos a lo que es, entiendo, tu especialidad, la terapia manual para el dolor cervical. ¿De qué forma se aplica? ¿Cuántas sesiones son las sugeridas, las recomendadas? Bien, la terapia que realizo con los pacientes es una terapia de manipulación de las vértebras y de los diferentes tejidos, como los músculos, por ejemplo, y se van realizando de forma progresiva. De acuerdo también al diagnóstico, se van haciendo diferentes técnicas, y generalmente estas terapias se realizan una vez cada mes, no hace falta hacerlas tan seguidas. Sí.
Eventualmente se puede hacer más seguida si el proceso doloroso es agudo o los síntomas van desapareciendo en forma muy lenta. Sí. Pero regularmente, cuando las patologías son de tipo crónicas, las sesiones se hacen una vez por mes, a lo largo de 4 a 6 meses, donde tendríamos que chequear que probablemente el paciente ya haya mejorado en un gran porcentaje. Ariel, ¿qué es mejor, o quizás ambas cosas, aplicar calor o frío si tenemos dolor cervical? Es la pregunta del millón, ¿sí? Ah, no me digas. Sí, sí, porque, bueno, la gente regularmente cuando va al consultorio me cuenta que además de a lo mejor automedicarse para el dolor, se pone calor para aliviar el dolor o para Sí. relajar, ¿sí? Y vienen Bueno, a las nivel famosas almohadas eléctricas. exactamente. Sí. Bueno, a nivel placebo el calor es bastante bueno para la persona, pero ante eh, ante, por ejemplo, una patología a nivel discal Sí, que provoca un proceso inflamatorio local en la zona, más contractura, etcétera, es mucho mejor ponerse frío. Y la explicación del frío es que va a provocar en un primer momento vasoconstricción de los tejidos donde uno se colocó el frío y sí, posteriormente una vasodilatación, sí. que eso es lo que va a hacer que a nivel sanguíneo venga el aporte de nutrientes, mayor oxigenación y, y consecuentemente va a haber una mejoría porque va a provocar un efecto analgésico y antiinflamatorio. Y saliendo de este tema, si nos damos una ducha de agua bien caliente, ¿está bien que nos quedemos un rato o esto puede ser contraproducente en la No, zona cervical? Porque contraproducente no va a pasar nada, no, eh, va a haber mayor manifestación de los síntomas y los signos, puede provocar un efecto placebo momentáneo, pero al rato que pasó ese efecto placebo de darse una ducha caliente, los síntomas van a aparecer de nuevo. bien. Ah, o sea, es para un ratito, para mejorar. Y Exactamente. por último, tengo muchas preguntas, pero estas son así Sí. como las más importantes. ¿Es aconsejable, digo, esto como un alivio, ¿no? Entendemos que el kinesiólogo es a quien debemos recurrir, pero por ejemplo, el sentarse en una silla, bien sentado, y hacer ejercicios de rotación con el cuello. Sí, es aconsejable. Siempre le digo a mis pacientes, más aquellos que trabajan varias horas sentados, Sí, que cada media hora, 40 minutos, máximo una hora, movilicen el cuello con inclinaciones, flexiones, extensiones, los movimientos naturales que hace la cervical, más los miembros superiores. Y también es aconsejable que si la gente se puede parar y moverse un poco, caminar, por ejemplo, y también, y a claro. eso también va a ayudar mucho a que ese cambio de postura eh, a largo plazo no genere este tipo de patologías, por Te ejemplo. voy a agregar rapidísimo, Ariel, pues estamos ya pasados en tiempo, pero nos está entrando acá una pregunta de Mario de Dorrego Sur que dice, para el médico traumatólogo, le cuento que es el kinesiólogo con quien estamos hablando, dice, a mí se me adormece la pierna izquierda cuando estoy varias horas parado en algún lugar. ¿Qué se puede hacer? Bueno, el mecanismo de esa irradiación, ¿no? De ese síntoma que tiene el paciente, Sí, habría que chequear bien a través de un estudio, pero es muy habitual que pueda hacer una compresión a nivel lumbar y esté provocando ese síntoma hacia la pierna, que también es tratable de la misma manera que lo hacemos cuando esto ocurre, por ejemplo, en el brazo. pero ¿y qué hay que hacer? ¿Sacudir así un poquito? Ah, como para aliviar el dolor. Sí. Y si el síntoma lo está provocando la postura de estar él parado, lo que conviene es que se mueva un poco y, bueno, a ver si eso también lo puede calmar. Eh, es bastante complejo por ahí aconsejar a alguien cuando dice una sola cosa, habría que Claro, interrogarlo más, pero podría hacer elongaciones, movimientos de la pierna para a ver para si eso aflojar un le poco, ayuda, claro. exactamente, a ver si lo ayuda a ceder.
Bueno, Ariel, muchísimas gracias, ha sido sumamente claro y cómo los necesitamos a los kinesiólogos, ¿eh? Ujú. Qué bien que nos hace a nuestra salud. Muchísimas gracias y te agradezco por estos minutos de charla con LB10. No, gracias a ustedes por la invitación. Por favor. El kinesiólogo Ariel Vanela de Coquimén charlando sobre esto, ¿eh? Todo el tema del dolor cervical, cómo hay que manejarse y como siempre decimos, recurra a un kinesiólogo matriculado, que es la forma de tener la plena seguridad que está en buenas manos. Judith Scheyer conduce Clima de Radio. LB10 te